Bien, hermanos, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos tener esta transmisión. Como comentaba Heriberto, ¿verdad? Pues la intención que teníamos era muy buena, ¿verdad? Era muy buena, queríamos pues hacerlo para que fuera ya una sola transmisión, que es algo que sí se puede, pero bueno, en nuestro caso, pues nos falló por ahí el internet, ¿verdad? El internet era lo que lo estaba dificultando, hacía que pues el Zoom, ¿verdad? El Zoom, mejor dicho, estaba trabando la transmisión por Facebook. Pero bueno, pues ya, ¿verdad? Ya lo bueno es que ya se inició, ya se empezó, ya nuestros hermanos por ahí, ¿verdad? Miguel y su equipo, ¿verdad? Ya saben cómo hacerlo. Lo único que pues es necesario hacer, pues es aumentar, ¿verdad? Los megas. Es algo que por ahí se va a buscar hacer para que pues pueda tenerse, ¿verdad? Una sola transmisión, y aun cuando estamos desde casa, ¿verdad? Aun cuando estamos desde aquí, pues que se pueda tener, ¿verdad? Que se pueda tener esta transmisión. Bien, hermanos, pues vamos a tener ahora el tiempo de la enseñanza, vamos a tener el tiempo de la predicación. Y pues, hermanos, quiero invitarles a que vayamos a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Vamos a estar teniendo ahí en Éxodo, ¿verdad? Vamos a estar teniendo en los primeros capítulos ahí nuestro mensaje va a estar basado. Vamos a estar contestando otra pregunta bajo esta serie de temas que estamos teniendo. Y bueno, hermanos, pues quiero invitarles a que leamos del versículo 1 al versículo 7. Éxodo 1 del versículo 1 al versículo 7. Dice así, ¿ya lo tienen ahí en Éxodo? Éxodo capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Dice el versículo 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron, si no se puede, no, Lucy, así está bien. Sí, mejor así, mejor nada más con este. Dice en el versículo 4, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Después de que José, hermanos, se da a conocer a sus hermanos y se reconcilia con ellos, Faraón se entera y le dice a José que mande a traer a su padre Jacob con todos los suyos para que moren con él en Egipto, que hasta en ese entonces eran 70 personas en total, ¿verdad? Las que estaban ahí, las que habían llegado, las que habían entrado. Después vemos que dice la palabra de Dios que mientras moraban en Egipto, sucedió que murió Jacob y tiempo después José, sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los hijos de Israel se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremos a lo largo de las generaciones, a tal grado que la tierra de Gosén se llenó de ellos. Lo podemos ver aquí en esta lectura que tuvimos. Algo que por supuesto no le pareció al nuevo rey de Egipto, quien no conocía a José, por lo que hizo ver a su pueblo que el pueblo de Israel era mayor y más fuerte que ellos. De manera que según él, era necesario que fueran más sabios e impidieran que el pueblo de Israel se siguiera multiplicando. Y es que, aparte de su orgullo, ¿verdad? De su orgulloso sentido de superioridad racial hacia todas las demás personas, Faraón temía que si los enemigos los invadían, los israelitas podían aliarse con ellos, por lo que representaba una amenaza significativa para su seguridad. Por lo que los oprimieron y les hicieron servir con dureza y crueldad. Sin embargo, entre más los oprimían, más se multiplicaban. Por lo que Faraón mandó dar muerte, podemos ver ahí en la lectura, a todos los varones. Dice ahí en el versículo, del versículo 8 al versículo 22, que les invito por favor a que lo leamos, hermanos. Ahí del versículo 8 al versículo 22. Dice así, que lo leamos por favor junto conmigo. Dice, entre tanto,
se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaban Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. A consecuencia de esto, hermanos, de lo que podemos ver aquí, de todo lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo, de todo lo que el pueblo de Israel estaba padeciendo en Egipto, cómo los oprimían, cómo estaban subyugados, cómo los obligaban a servir con dureza, podemos ver aparte, ¿verdad? Todo lo que es la amenaza de sus hijos pequeños, varones, todo lo que estaba sucediendo, podemos ver que los hijos de Israel gemían. Es decir, se quejaban, lamentaban con mucho dolor por lo que clamaron. Dice la palabra de Dios que clamaban, literalmente gritaban, pidiendo ayuda, pidiendo el auxilio de Dios, la intervención divina que los librara de esa situación, que los librara de los egipcios, que pudiera ayudarles. Lo podemos ver en el capítulo 2, ahí en el versículo 23 al versículo 25. Después de que se nos narra sobre Moisés, de cómo es salvado, ¿verdad? Porque estaban matando a todos los hijos pequeños, ¿verdad? Pero Moisés es preservado. Pero podemos ver cómo el pueblo de Israel estaba gimiendo, estaba clamando a Dios. Dice del versículo 23 al versículo 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el pueblo de Israel clamaban a Dios. Dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Esto, hermanos, no difiere mucho a nuestra situación actual, a lo que estamos viviendo nosotros, a lo que está viviendo la humanidad, ¿cierto? Hoy día muchos varones están gimiendo por las consecuencias del pecado en sus vidas y por la frustración de no saber qué hacer. De manera que están anhelando ayuda con desesperación. Al ver la situación en sus hogares, al ver la situación con sus hijos, al ver la situación en sus propias vidas, ¿verdad? Muchos varones están anhelando esa ayuda con desesperación. Hoy en día muchas mujeres están sufriendo grandemente, sea por el maltrato psicológico o físico, sea por la rebeldía o vicios en sus hijos, sea por la irresponsabilidad y abandono de su cónyuge, o sea por las consecuencias del pecado en su vida, por lo que su corazón está clamando a Dios que le ayude.
Muchas damas, muchos corazones de mujeres están clamando, pidiendo ayuda, implorando que Dios les ayude. Hoy en día muchos jóvenes de la misma manera se están quejando y lamentando con mucho dolor por los fuertes problemas, por los conflictos en su familia, por el acoso físico o psicológico que sufren continuamente, que hoy en día se da, ¿verdad? Y se llega a dar inclusive a través de las redes, por las consecuencias de haber caído en el engaño de este mundo, por las consecuencias de haber tomado malas decisiones y por la frustración e impotencia que experimentan al no poder vencer sus debilidades. Al no poder vencer, como veíamos la semana pasada, ¿verdad? Esos enemigos, esos gigantes que se levantan, de manera que ansían con desesperación que alguien les ayude, que alguien les extienda la mano, que puedan salir adelante. Al igual que hoy en día muchos niños están gimiendo por los problemas o divorcio de sus padres, por el bullying, por la falta de atención y de tiempo de sus padres, por el maltrato de sus padres o de otros, por las malas decisiones que sus padres están tomando y por muchas otras cosas que ocasionan que su corazón de la misma manera grite implorando el favor de Dios. Claman de la misma manera. Hoy en día, la humanidad está lamentándose con mucho dolor por la enfermedad, sea en su cuerpo o en algún ser querido, por lo que está clamando que Dios le ayude. Está clamando que Dios le ayude. ¿Y qué hace Dios ante todo esto? Dios sigue actuando de la misma manera como actuó con los israelitas, como un Dios que ve la aflicción, como un Dios que oye el clamor, como un Dios que conoce las angustias, como un Dios que desciende para librarnos y llevarnos a una vida mucho mejor. Miren lo que dice allí en Éxodo 3, versículo 1 al versículo 8. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Me ayudan a leer nuevamente el 7 y leemos el 8 también, que dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hetveo y del jebuseo. Hermanos, Dios no ha cambiado. Y gracias a Dios por ello. Dice la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios, que Él es inmutable. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de tal manera que sigue siendo el mismo. Él ama a toda la humanidad. Es por eso que entregó a su Hijo unigénito para que nosotros seamos salvos. Ahí en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ama. Ama a toda la humanidad. Él no quiere, hermanos, que nadie perezca, que nadie se pierda por causa del pecado. Es por eso que ahí en 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El más grande deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos.
y vengan al conocimiento de la verdad, a fin de que tengamos vidas mejores, por lo que su llamado sigue siendo el mismo. Ven por tanto ahora y te enviaré. Ven por tanto ahora. Miren el llamado que le hace a Moisés, que es el mismo llamado que nos sigue haciendo a nosotros. Dice en el versículo 9 y 10, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Una vez más el versículo 10, ¿qué dice? Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El hombre, hermanos, sin Cristo está también en esclavitud, una esclavitud espiritual en donde el pecado es lo que está oprimiendo su vida y llevándole a clamar e implorar la ayuda de Dios. Por lo que Dios sigue llamándonos a que vayamos y les guiemos a Cristo, el único que puede liberarles y darles una vida nueva y mejor. Sin embargo, muchas veces de parte nuestra se sigue escuchando también, al igual que Moisés, ¿verdad? De parte de Moisés, la misma pregunta. ¿Quién soy yo para que vaya? ¿Quién soy yo para que vaya a ellos, verdad? Y los guíe a Cristo, el único que les puede dar una vida mejor. ¿Quién soy yo para que vaya y los guíe a una vida mejor? ¿Quién soy yo? Dice en el versículo 11, ante el llamado de Dios en el versículo 10, bien, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dice en el 11, entonces Moisés respondió a Dios. ¿Qué le respondió? ¿Me ayudan? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Una vez más la pregunta, por favor, ¿qué dice? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Moisés se sentía indigno, al igual que muchas veces, sin duda, nosotros. Y es que, hermanos, la verdad, no somos nada. Si vemos todos nuestros errores, si vemos nuestras debilidades, si vemos nuestros defectos, si vemos los pecados que hemos cometido, no hay nada digno que podamos ofrecerle a nuestro Señor. Sin embargo, por la gracia y misericordia de nuestro Dios, en Cristo somos aquellos a quien Dios quiere usar. Amén. Por la gracia y misericordia de nuestro Dios, somos aquellos a quienes Dios quiere usar. De manera que, continuando con nuestra serie de temas, ¿verdad? Preguntas que nos inquietan y zarandean nuestra fe. Y ante esta pregunta que estaremos estudiando hoy, ¿quién soy yo para que vaya? Es necesario que no pongamos más excusas, que dejemos de poner excusas. ¿Se acuerdan de hace tiempo que estudiábamos? ¿Y qué si mis excusas, verdad, me estorbaran, me lo impidieran, verdad, hacer la obra del Señor? ¿Qué hubiera pasado si eso le hubiera sucedido a Moisés? Hermanos, no permitamos más, no pongamos más excusas. Aceptemos el llamado de nuestro Dios, que como estaremos estudiando, es urgente que lo hagamos. Que aceptemos el llamado de nuestro Dios y vayamos, y vayamos. Pero antes de seguir hablando, hermanos, más sobre este tema, quiero invitarles a que hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido. Gracias, Señor, porque podemos meditar en tu palabra, podemos escudriñarla, Señor, y te pedimos que tomes control de este tiempo, que nos ayudes, Señor, a concentrarnos, a quitar cualquier estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, de tal manera que podamos ser edificados. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento, como siempre lo haces. Aplica tu palabra a nuestro corazón, a nuestra necesidad, Señor, de tal manera que podamos estar atentos como Moisés cuando fue a ver la zarza y entonces poder escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Como estudiábamos, hermanos, hace ya algunos años, ¿verdad? Por ahí creo que fue del 2018, ¿verdad? Que tocábamos este tema, llamados a servir. No solo hemos sido llamados a ser bendecidos. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Es ver todas las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros, aun cuando no lo merecemos.
Qué bendición es poder disfrutar de ellas. Sin embargo, no solo hemos sido llamados a ser bendecidos, sino también a ser de bendición. Y es que, hermanos, ¿cómo serían benditas todas las naciones si nos quedamos con las bendiciones y no las compartimos? Porque esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y ahí entramos nosotros de una manera espiritual, porque ahora somos un pueblo espiritual de nuestro Dios. Y en nosotros también se cumple esa promesa. Gracias a Abraham, a su descendencia, hemos sido bendecidos nosotros, porque Cristo vino a través de él, y a través de él somos bendecidos. Pero él quiere que esas bendiciones las compartamos con otros. Hemos sido bendecidos para ser de bendición. El plan de Dios es que el mundo sea bendecido a través de Cristo y de aquellos en quienes Cristo vive, que somos nosotros. En aquellos a quienes Cristo ha salvado, por lo que somos llamados para ir y compartir con aquellos que aún están en tinieblas la luz de Cristo. Somos llamados a ir a aquellos que están en esclavitud espiritual y presentarles a Cristo, el único que puede hacerles verdaderamente libres, verdaderamente libres. Somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, como lo veíamos la semana pasada, de las tinieblas a su luz admirable. Hay muchas almas que se están perdiendo. Ahí en Mateo 7:13 nos dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y qué lamentable es esto, lo que sigue, dice, y muchos son los que entran por ahí. Qué tremendo lo que está sucediendo. Cómo personas, miles, millones y millones de personas están caminando hacia la perdición eterna. De ahí que el llamado de Dios es, de acuerdo allá a Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. El llamado de nuestro Dios sigue siendo el mismo que le hizo a Moisés. Ven por tanto ahora y te enviaré. Ven por tanto ahora y te enviaré. Te enviaré a los niños. Porque hay personas que Dios les ha dado ese don para poder trabajar con los niños. Poder hablarles del Señor. Poderles presentar las enseñanzas de la palabra de Dios de tal manera que los niños lo entiendan y lo puedan creer, porque los niños por naturaleza tienen fe, pero que decidan vivir de acuerdo a ello. Tienen ese llamado a ir a los niños. El llamado de Dios sigue siendo el mismo que le hizo Dios a Moisés. Ven por tanto ahora y te enviaré a los jóvenes, a las señoritas. Aquellos que son jóvenes, ¿verdad? Pueden hablarle a sus compañeros, a sus amigos, a otros que son jóvenes e impactar su vida, ser de bendición, ser de ejemplo. Aquellos adultos que de la misma manera tienen ese don para poder trabajar con los jóvenes, para escucharles, para aconsejarles, que los jóvenes se acercan, ¿verdad? Porque les tienen confianza. El llamado sigue siendo el mismo. Ven por tanto ahora y te enviaré a los jóvenes. Ven por tanto ahora y te enviaré a los varones, si eres un varón, para ir y hablarles y compartirles y ser de ejemplo a aquellos varones que aún no tienen a Cristo en su corazón, que necesitan la ayuda de Cristo y de su palabra. Ven por tanto ahora y te enviaré a las damas, las que son damas, para ir y compartir y, ¿verdad?, hacer amistad y hablarles del Señor y poderles llevar lo único que puede ayudarles, que es Cristo y su palabra. En lo único que pueden poner su esperanza, que es Cristo y su palabra. El llamado de Dios sigue siendo el mismo. Ven por tanto ahora y te enviaré a los matrimonios. Estos son para los que estamos casados. Aquellos matrimonios que están en necesidad, que están pasando por problemas, que sus matrimonios están en peligro. Ven por tanto y te enviaré a ellos, para que les hables de Cristo, para que sean liberados, para que sean sacados de esas tinieblas, de esa esclavitud. Ven por tanto ahora y te enviaré a aquellos que aún están en esclavitud espiritual, para que los guíes a Cristo, el único que puede liberarles y darles una vida mejor. El llamado sigue siendo el mismo. Ven por tanto ahora, porque es urgente, ahora, y te enviaré, para que vayas y saques y liberes a través de Cristo y su palabra a aquellos que lo están necesitando. Pero ante esto, hermanos, ¿aceptaremos el llamado? ¿Aceptamos este llamado que nuestro Señor nos está haciendo? Joven, señorita, niños, ¿verdad? Adultos, varones, damas, ¿aceptamos este llamado?
Es verdad que no lo merecemos, que somos indignos y que como Moisés, ¿verdad? Podemos ver ahí en el capítulo 4, podríamos decir, ¡ay, Señor! Te ruego porque envíes por medio del que debes enviar. ¡Ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar! Porque no nos sentimos dignos nosotros. Sin embargo, como lo mencionábamos, por la gracia y misericordia de nuestro Dios, en Cristo somos aquellos a quien Dios quiere usar. Tan solo por su gracia y misericordia. Tan solo por su gracia y misericordia, hermanos, en Cristo, Dios nos ve como personas dignas que Él quiere usar, porque no lo merecemos nosotros. Él quiere usarnos como instrumentos en sus manos. Así que no pongamos más excusas. Aceptemos el llamado de nuestro Dios. Pongamos a su servicio nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que somos. Y ante la pregunta, ¿quién soy yo para que vaya? ¿Quién soy yo para que vaya? Necesitamos respondernos lo siguiente. Número 1, yo soy a quien Dios está llamando. Porque qué fácil es, ¿verdad? Decirle, ándale, vayan. Pero es a ti y a mí a quien Dios nos está llamando. Es a nosotros. Y es algo que nos debemos responder cuando surge esa pregunta. Bueno, pero es que ¿quién soy yo para que vaya y haga esto, haga aquello? Miramos nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras carencias y decimos, pero ¿quién soy yo? Necesitamos responderlo, yo soy a quien Dios está llamando. A quien Dios está llamando. Así como Dios llamó a Moisés y a cada uno de sus siervos. De la misma manera Dios nos sigue llamando a cada uno de sus hijos para hacer su obra. Y es que fuimos creados para su propósito. Fuimos creados para sus propósitos. Dice ahí en Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este versículo es muy claro. Todas las cosas le pertenecen a Él. Dice, porque de Él. Todas las cosas por Él se mantienen, dice, y por Él. Y todas las cosas, incluidos nosotros, estamos para sus propósitos, para servirle, dice, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta es la razón por la que nos ha capacitado con habilidades, desde que nacemos. Esta es la razón por la cual nos ha capacitado, ¿verdad? Con esos dones que nos ha dado y por lo que su llamamiento es irrevocable. Como ahí también, ¿verdad? Más arribita en ese mismo capítulo 11 de Romanos, en el versículo 29 nos lo dice. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Algún día daremos cuenta. Porque Dios nos está llamando. Dios nos llama como iglesia. Es por eso que nos ha dejado la gran comisión, ¿cierto? Cuando se la dejó a la iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva, al igual que a nosotros, ¿verdad? Ahí en Mateo 28, 19 y 20, cuando les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Así es. Al igual que nos llama, hermanos, de manera personal a cada uno de sus hijos. Así que la pregunta no es si Dios nos está llamando, porque Dios nos está llamando. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese llamado? ¿Qué vamos a hacer con ese llamado? Si te has preguntado, hermano, alguna vez, ¿quién soy yo para que vaya y sea un instrumento en las manos de Dios? Necesitamos respondernos. Número 1, yo soy a quien Dios está llamando. Yo soy a quien Dios, no es, ahí te hablan, es, ahí me hablan. A ti y a mí Dios nos está llamando. Tú que estás escuchando este mensaje, a cada uno de sus hijos, Dios nos está llamando y eso es algo que debemos de meterlo en nuestra cabeza. Yo soy a quien Dios está llamando, al igual que número 2, yo soy a quien por su gracia y misericordia Dios quiere usar. Yo soy a quien por su gracia y misericordia Dios quiere usar. Una vez más, yo soy a quien por su gracia y misericordia Dios quiere usar. Sin duda que Moisés no merecía ser un instrumento en las manos de Dios, ¿cierto? ¿Cómo había salido de Egipto? Había salido huyendo porque haber matado a un egipcio. Sin embargo, era él a quien Dios quería usar, no a alguien más.
Moisés trató de evadir el llamado, rogándole que enviara a otro. Sin embargo, Dios fue paciente para con Moisés porque quería usarlo a él. Quería usarlo a él. Cuando él le dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar, envía a otro, Dios hubiera podido decir, ok, está bien, voy a enviar a otro. Pero no, Dios fue paciente para con Moisés, porque lo quería usar a él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios ha sido paciente para contigo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué te ha dado oportunidad tras oportunidad? Tras oportunidad, tras oportunidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué su rostro sigue resplandeciendo en favor nuestro? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Y bueno, la respuesta la tenemos ahí en Lamentaciones, que Heriberto nos ayudaba a leerlo, capítulo 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Hermano, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué Dios ha sido paciente para contigo, para conmigo? ¿Por qué te ha dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad? ¿Por qué su rostro sigue resplandeciendo en favor nuestro, hermano? La respuesta es muy sencilla. Dios en su misericordia nos quiere usar. Dios en su misericordia nos quiere usar. Segunda de Pedro 3:9 nos dice también que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para quién es paciente? Para con nosotros. Y más adelante dice que la paciencia de Dios es para salvación, pero es paciente para con nosotros, para que nosotros entendamos que Dios nos quiere. Es verdad, no lo merecemos, pero su gracia y por su gracia y misericordia, Él nos quiere usar. Eso es lo que Pablo también entendía y nosotros, al igual que él, debemos entender. Pablo se dio cuenta y reconoció que tan solo estaba en el ministerio por la gracia y misericordia de Dios. Porque no era por digno, no era digno, pero por Cristo fue tomado por fiel. Miren lo que dice ahí en 1 Timoteo 1, 12 al 17. 1 Timoteo 1, 12 al 17. Primera Timoteo 1, 12 al 17. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo, hermanos, por favor, en forma alterna. Dice la palabra de nuestro Dios, del versículo 12 al versículo 17. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo como por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Qué dice el 13? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y lo mismo podríamos decir nosotros. Doy gracias al que me fortaleció aquí, a Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, y desglosar la lista de lo que éramos antes, cómo fuimos, y los errores que hemos cometido, los pecados que hemos cometido. Pero dice en el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él entendía que todo era por un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Dios lo quería usar para que fuera luz a las naciones, para que predicase su evangelio y que más viniesen a sus pies. Lo único que está esperando nuestro Dios, hermanos, es que nos humillemos delante de Él con un corazón contrito y humillado y nos santifiquemos para ser instrumentos útiles en sus manos. Miren lo que dice 2 Timoteo 2, versículo 19 al 22. 2 Timoteo 2, 19 al 22. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de nuestro Dios.
El versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y luego que dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y luego da la razón y dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y aquí viene lo mejor, que cualquiera puede ser un instrumento para uso honroso, útil, ¿verdad? En las manos de nuestro Dios. Dice en el 21, así que si alguno, esto es cualquiera, si alguno, ¿qué dice? Se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero dice en el 21, si alguno se limpia de estas cosas. Esto es la santificación. Si buscamos cada día apartarnos del pecado y cuando pecamos, ¿verdad? Arrepentirnos y pedirle perdón a Dios para que nuestro Señor Jesucristo nos limpie con su sangre, ¿verdad? Y esa comunión se restablezca. Si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quién? Cualquiera que haga esto. Cualquiera que haga esto. Como veíamos la semana pasada, Dios no usa a los soberbios, los altivos de corazón, sino a los humildes de espíritu, que reconocen su posición delante del Señor, que reconocen su pecado, se arrepienten y buscan la santidad en sus vidas. Si alguno se limpia de estas cosas. ¿Quién soy yo para que vaya, hermanos? Yo soy a quien por su gracia y misericordia Dios quiere usar. Al igual que número 3, ¿quién soy yo para que vaya? Yo soy a quien Dios manda ir con su presencia. Yo soy a quien Dios manda ir con su presencia. Miren lo que dice ahí en Éxodo, capítulo 3, versículo 10 al versículo en adelante. Éxodo 3, versículo 10 en adelante. Dice así, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Quién soy yo para que vaya? Número 3. Yo soy a quien Dios manda ir. Dios manda ir con su presencia. Moisés, hermanos, no está siendo enviado por cualquier persona. Dios le estaba enviando. Además de que no iría solo, Dios le acompañaría y estaría con él, ¿cierto? Se lo dice. Algo que Moisés, hermanos, llegó a valorar muchísimo, al grado que más adelante, después que pasa lo del becerro de oro, Moisés le dijo a Dios que si su presencia no iba a ir con ellos, entonces no los moviera de ese lugar, no los sacara de ahí, que estaban en la cumbre del monte Sinaí. Porque recordemos que a causa del becerro de oro Dios trae juicio y después les dice que vayan, pero que Dios no estaría en medio de ellos, porque era un pueblo de dura cerviz. Entonces Moisés dice, no, si no vas a ir con nosotros, entonces no nos muevas de aquí. Llegó a valorar la presencia de nuestro Dios. Miren lo que dice ahí en Éxodo 13, versículo 12 al 17. Y es que, hermanos, la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, no, aparte de que nos da descanso, como lo dice aquí, hermanos, lo es todo. Dice ahí en Éxodo 33, perdón, les dije 13, ¿verdad? Éxodo 33,
versículo 12 al 17. 33, 12 al 17. Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Y qué dice Moisés? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y eso debería ser el mismo sentir. Si el Señor no va conmigo, no voy. Si el Señor no va a ser parte de esto, yo no voy a ser parte de eso. Si el Señor no va a estar en esto, yo no voy a estar en esto. Si el Señor, ¿verdad?, no va a llevar a cabo su obra en esto, entonces yo tampoco lo voy a hacer. Si el Señor no va conmigo, entonces yo tampoco iré. Hermanos, necesitamos la presencia de Dios. Y Él promete estar con nosotros, hermanos. Dios no solo nos manda, Dios no solo nos manda ir, también promete acompañarnos y estar siempre con nosotros para ayudarnos en todo. Cierto, se lo dijo a Moisés, pero también se lo dijo a Josué, ahí en Josué 1:9, ¿lo recuerdan? ¿Qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto fue algo que también Dios se lo dijo a Gedeón. ¿Lo recuerdan? En la tarde vamos a estar hablando sobre Gedeón. Hermanos, se lo dijo a ella, allí en Jueces 6, versículo 16. Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Pero por qué? Porque Dios iba a estar con él. El apóstol Pablo también lo experimentó. Miren, por favor, busquen 2 Timoteo 4. Fue algo que también experimentó el apóstol Pablo. 2 Timoteo 4, del versículo 16 al versículo 18. 2 Timoteo 4, 16 al 18. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Por favor, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Y luego, ¿qué dice? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la mano de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al igual, hermanos, que Pablo y que los demás que lo escucharon de parte de Dios y lo experimentaron, de la misma manera sucede con nosotros. No estamos solos. Cristo ha prometido estar siempre con nosotros para hacer su obra, ¿cierto? Y ahí en la gran comisión lo podemos ver. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí en Hebreos 13:5 dice que nuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él promete estar con nosotros. ¿Quién soy yo para que vaya, hermanos? Número 3, yo soy a quien Dios manda ir con su presencia. Pero también número 4, yo soy quien tiene la garantía de Dios que así será. Número 4, yo soy quien tiene la garantía de Dios que así será. Hermanos, y tenemos esa garantía a través del Espíritu Santo. Y lo que Dios promete cumple. Miren lo que dice ahí en el versículo 12, capítulo 3, versículo 12
Ahí, hermanos, en la segunda parte, dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le está garantizando que así será. Dios te le está prometiendo algo que Él cumple, porque tenemos un Dios fiel. Hermanos, tenemos la garantía a través del Espíritu Santo, ese sello que está en nuestras vidas, de que somos sus hijos y que Él siempre nos va a ayudar. Tenemos las arras de nuestra herencia, va a proveernos y suplirnos todo lo que necesitamos, a fin de que su obra se lleve a cabo. Es por eso que David también le dijo, no temas. ¿Te acuerdan cuando le estaba hablando? Sino que se esforzara, que pusiera manos a la obra, porque su Dios, ¿verdad?, estaría con él hasta que acabara toda la obra para el servicio de la casa de nuestro Dios. Hermanos, tenemos la garantía de nuestro Dios. Y número 5 y último, ¿quién soy yo para que vaya? Número 5, yo soy a quien Dios le enseñará lo que debe de hablar. Yo soy a quien Dios le enseñará lo que debe de hablar. Porque a veces tenemos ese temor, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? Hermanos, Dios nos lo va a enseñar. Eso se lo dijo a Moisés. Moisés estaba luchando, batallando con eso. Miren lo que dice ahí en el capítulo 4, versículo 10 al versículo 12. 10 al 12. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿No soy yo el que he dado la boca? ¿No soy yo el que doy el hablar? Ve, yo te voy a enseñar lo que debes hablar. Y en cada una de las respuestas podemos ver que Dios le dice, y les dirás así. Y les dirás así. Les está enseñando lo que debía hablar. Moisés se reconocía como un hombre que no tenía facilidad para hablar. Facilidad de palabra. Por lo que le preocupaba lo que iba a decir. Así como sin duda nosotros también muchas veces, sin embargo, así como Dios le dijo que no se preocupara, pues Él le diría lo que iba a hablar, de la misma manera nos lo dice a nosotros. Esa misma provisión sigue vigente, hermanos. Cristo se lo prometió a sus discípulos y también nos lo promete a nosotros. Que en ese momento el Espíritu Santo nos dará las palabras. Miren lo que dice ahí en Mateo 10, 19 y 20. Mateo 10, 19 y 20. Hermanos, nuestra parte es ir. Por tanto, id. Es aceptar el llamado e ir. Hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Dios se va a encargar de lo demás. Él nos va a enseñar. Claro, necesitamos esa capacitación, esa preparación, ¿verdad? También. Pero Él nos va a enseñar lo que debamos hablar. Miren lo que dice Mateo 10, versículo 19 y versículo 20. Mateo 10, 19 y 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Lo único que tenemos que hacer es ser llenos del Espíritu Santo. Que Él tome control de todo nuestro ser para que Él sea quien hable a través de nosotros. Que esas palabras nos sean dadas en ese momento. ¿Quién soy yo para que vaya, hermanos? Hemos respondido, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos muestra. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? La pregunta no es si Dios nos está llamando, porque Dios nos está llamando. Es ¿a qué te ha llamado Dios? ¿A qué personas quiere Dios que vayas y les guíes a una vida mejor a través de Cristo y su palabra? ¿A qué personas? Dios te está llamando que vayas y que les hables del Señor, que les presentes a Cristo, que les hables de su palabra, que les ayudes con sus necesidades. ¿A quiénes? La pregunta que sigue siendo hoy en día se sigue haciendo de parte de nuestro Dios, sigue siendo la misma. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Irás? ¿Iremos? Esa es la pregunta.
¿Iremos? ¿Obedeceremos el llamado de Dios? Es verdad que somos indignos. Sin embargo, por la gracia y misericordia de nuestro Dios, en Cristo somos aquellos a quienes Dios quiere usar. Así que no pongamos más excusas y aceptemos el llamado de nuestro Dios, y como Moisés, como Isaías y como muchos otros, digámosle a nuestro Señor: heme aquí, envíame a mí. Ante el llamado de nuestro Dios y esa pregunta de Dios: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Puede surgir en nosotros esa pregunta: ¿quién soy yo para que vaya? Pero ya hemos visto quiénes somos nosotros. Aquellos a quienes Dios está llamando, aquellos a quienes por su gracia y misericordia Dios quiere usar, aquellos a quienes Dios va a acompañar, va a ir para hacer la obra, ayudarles en todo, hermanos. Necesitamos ir. La respuesta que Dios espera escuchar de nosotros es: heme aquí, envíame a mí. No heme aquí, envía a fulanito, a sutanita, ¿verdad? Al pastor, a los líderes. Heme aquí, envíame a mí. Porque a quienes está ya Dios llamando es a ti y a mí. Es un llamado personal. Hermanos, digámosle como ese hermoso himno, ¿verdad? Que cantamos, dice: usa mi vida. Usa mi vida. Qué hermosa letra, ¿verdad? Tiene ese himno, hermanos. Y es necesario que sea una oración para nuestro Dios. Que sea nuestras palabras de la misma manera. Que el Señor pueda escuchar de nosotros: Señor, heme aquí, envíame a mí. Usa mi vida. Usa mi vida. Aquí está mi vida. Úsala, Señor, para tus planes, para tus propósitos, para lo que tú quieres. Usa mi vida. Dice así este himno, hermanos. Quiero invitarles a que podamos entonarlo. Dice: muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días yo hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Luego dice la estrofa 2. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días yo hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Y la estrofa número 3. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días yo hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Usa mi vida. Esa debe de ser nuestra respuesta ante esa pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Que esa respuesta esté en nosotros, la misma de Moisés, Isaías, otros más. Heme aquí, envíame a mí. Usa mi vida, Señor. No somos dignos, no lo merecemos, pero por su gracia y misericordia somos aquellos a quien Dios
quiere usar, por su gracia y misericordia. No lo merecemos, pero en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo todo lo podemos. En Cristo, hermanos, podemos ser esos instrumentos que Dios quiere usar para llevar a cabo su obra. Lo único que tenemos que hacer es nuestra parte, aceptar ese llamado, humillarnos delante de nuestro Señor, agarrarnos de Él y buscar la santidad en nuestra vida para poder ir y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Para poder ir y guiar a otros a Cristo, a Cristo y a su palabra, a una vida mucho mejor. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué vas a responderle al Señor? Que esta sea tu respuesta. Que busquemos que nuestra vida pueda ser usada por el Señor. Que busquemos ser instrumentos útiles, santificados, dispuestos para toda buena obra en las vidas de nuestro Señor. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque somos aquellos a quienes tú quieres usar. No lo merecemos, somos indignos. Y sin duda cuando vemos nuestra vida, vemos nuestro pasado, vemos todas nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestros defectos, aquellos pecados que hemos cometido, Señor, nos sentimos indignos. Pero por tu gracia y tu misericordia en Cristo, quieres usarnos como instrumentos tuyos. Y te damos gracias por ello. Gracias por tu paciencia para con nosotros, porque nos has dado oportunidad tras oportunidad. Señor, ayúdanos a entender que tu paciencia es para con nosotros, porque estás esperando que nosotros nos levantemos santificados, buscando ser esos instrumentos útiles, que aceptemos tu llamado. Ayúdanos, Señor, a aceptar ese llamado. Ayúdanos a ir y cumplir con ese llamado que nos has hecho, a capacitarnos, prepararnos para hacer tu obra. Ayúdanos, Señor. Si hay alguna persona que se está rindiendo a ti, que está diciendo, heme aquí, envíame a mí, que está diciendo, Señor, aquí estoy, usa mi vida, te la entrego para tus planes, tus propósitos, quiero ser un instrumento útil en tus manos. Señor, toma su vida y ayúdale, Señor. Úsale en tu obra, al igual que a mí. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pues muchas gracias por su atención y si tú estás tomando una decisión, si tu decisión, ¿verdad?, es ser un instrumento útil en las manos del Señor, si tu decisión es, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir, usa mi vida, pues háznoslo saber también, hermano, para que podamos, ¿verdad?, trabajar juntos en la obra de nuestro Dios, que puedas involucrarte. Y bueno, también, ¿verdad?, si queremos seguirnos capacitando, pues este año, hermanos, vamos a retomar el Instituto Bíblico, nuestro Instituto Bíblico, lo estaremos retomando en este mes, ¿verdad?, el 15 de este mes de febrero, estaremos reanudando las clases, ¿verdad?, estaremos teniendo en el mismo horario, los mismos días, solo que ahora en la modalidad de línea, ¿verdad? Lo vamos a estar teniendo por Zoom, vamos a estarlo teniendo, ¿verdad? Ahí desde nuestros hogares, estaremos conectándonos para poder tenerlo. Y bueno, si tú quieres, ¿verdad?, quieres añadirte a estas clases del instituto, quieres capacitarte, pues házmelo saber también, para que podamos tomarte en cuenta. Puedes estar teniendo ahí los links, ¿verdad?, para poderte conectar, y también que puedas estar recibiendo el material para que lo puedas estar imprimiendo y que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Hicimos una pausa, ¿verdad? Y bueno, esa pausa se extendió, ¿verdad?, ya más de 2 años o a 2 años, ¿verdad?, que estuvimos no teniendo el instituto, o año y medio, la verdad ya no recuerdo, pero bueno, vamos a retomarlo, vamos a continuar, y así cada una de las capacitaciones. Después de la misma manera lo haremos con la clase de fundamentos. Hay unos hermanos que quedaron ahí pendientes y algunos tal vez que quieran tomarlo, porque necesitamos seguirnos capacitando, pero lo importante es que vayamos, que sirvamos al Señor, que hablemos a otros de Cristo, que seamos luz en medio de donde estamos, ¿verdad?, que demos testimonio y que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que hablemos de su palabra, del mensaje de salvación, hermanos. Ayudemos a otros, ese es el llamado de nuestro Dios. Este mundo sigue clamando, ¿verdad?, por la ayuda de Dios. Vayamos nosotros y presentémosle a Cristo y hablemos del mensaje de salvación. Bien, hermanos, pues como decía Heriberto también, vamos a continuar, ¿verdad?, por esa modalidad. Quisiéramos ya regresar, pero bueno, sigue habiendo ahí algunos contagios, ¿verdad?, dentro de nuestras iglesias. Seguimos orando unos por otros, hermanos, por cada una de las familias,
para que el Señor siga obrando, ¿verdad? Siga ayudándonos, siga guardando, sigámonos cuidando también, guardando, pues para que pronto podamos regresar, ¿verdad? Podamos regresar en estos días, próximos días, algunas prepas, ¿verdad? Creo que son las prepas, los bachilleres estarán regresando a clases presenciales y bueno, pues también, ¿verdad? Eso queremos guardar porque esperamos que ninguno de nuestros jóvenes, ¿verdad? Que ahora estarán regresando se contagien, ¿verdad? Que el Señor los guarde, ninguna familia, pero queremos también esperar, ¿verdad? Esperar para ver qué es lo que pasa y que, bueno, no exponer a nadie, ¿verdad? No exponer a nadie en cada uno de los cultos. Pero, hermanos, les animo a que podamos seguir adelante, que podamos seguirnos cuidando, que es muy importante, hermanos. Sé que algunos, pues, tienen, ¿verdad? Tienen que salir por sus trabajos, pero cuidémonos. El cuidarnos a nosotros es cuidar a los demás, ¿verdad? Y qué importante es, fíjense que en este tiempo una de las cosas que más se ha visto es el egoísmo, ¿verdad? Porque no se piensa en los demás. Se piensa nada más en uno, dices, mi vida, yo tengo que hacer esto y lo otro, yo no me voy a poner el cubrebocas, ¿por qué? Pero no pensamos en los demás, ¿verdad? En los demás que pueden ser contagiados, algunos que se les pueda complicar. Pensemos, amémonos los unos a los otros, los demás, cuidémonos para cuidar a otros también y que a nadie se le complique, ¿verdad? Sino que no sea por nuestra negligencia, ¿verdad? Que a alguien se le pueda complicar, hermanos. Hagamos la parte que nos corresponde. Hermanos, pues sigamos con nuestras actividades, ¿verdad? Que tenemos como iglesia. El Señor les bendiga. Hoy en la tarde, ¿verdad? Les esperamos para la predicación que estaremos teniendo y compartamos con otros para que la palabra de nuestro Dios llegue a más personas. Hermanos, la familia Lechuga Quillo, les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.